Aunque quizás nos cueste trabajo entenderlo, el pecado, como dice la palabra, provoca muerte. Y esto significa una separación entre Dios y nosotros. Esto significa que no vamos a poder tener una relación con Dios como deberíamos tenerla, debido a la práctica del pecado. Esta diferencia entre el pecar y la práctica del pecado tiene que ver con ese comportamiento que tenemos que es repetitivo, consciente y que nosotros determinamos que sea así. Esto es la práctica del pecado. Y es provocada por múltiples factores, pero el principal, creo yo, es por tener oculta información, tenerla ahí resguardada en nuestro corazón y que abre puertas inmensas al enemigo, no solamente para acusarnos, sino para decirnos, mira, tienes el aval para poder seguir faltándole a esa relación con Dios en el sentido de fallarle, porque cada vez que pecamos lo que hacemos es alejarnos de Dios conscientemente. Le decimos a Dios, no tengo nada que ver contigo, no quiero tener una relación contigo y no quiero prestar atención a tu palabra. Eso es lo que hacemos cuando practicamos el pecado. Entonces el pecado nos aleja de Dios. Confesar es la única opción. ¿Por qué? Porque nada en lo oculto que desagrada a Dios nos va a permitir avanzar. Y Dios lo conoce absolutamente todo. Salmos 32:3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, aquí habla David, y dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces fíjate, aquí hay algo que es bien importante. ¿Acaso Dios no sabía que en David tenía lo que tenía, esas rebeliones que él hace referencia? Claro que sí. Pero el tema no es que Dios lo sepa, el tema es que nosotros podamos declararlo con nuestra boca, que podamos confesarlo, porque entre otras cosas es la única forma o es la única muestra en la cual nosotros mostramos arrepentimiento. Escucha bien esta palabra. Cuando estamos realmente arrepentidos, entonces hablamos y confesamos porque entendemos que eso que ha estado oculto por mucho tiempo se convierte en escenarios donde tenemos aparentes oportunidades para practicar el pecado. Puertas abiertas donde el enemigo se filtra y hace estragos en nuestra casa. Llámese casa, nuestro corazón. Entonces, cuando confesamos, le quitamos el poder al pecado. ¿Por qué? Porque si seguimos ocultando esa práctica del pecado, vamos a morir lentamente. Al principio parece vergonzoso, pero realmente es sanador el poder confesar. Y si decimos amar a Dios, entonces haremos todo lo que sea necesario para poder agradarle. Y agradarle significa obedecerle. Y entendemos que le obedecemos cuando hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Por eso la palabra dice, todo aquel que dice que ama a Dios, obedece sus mandatos. Entonces fíjate que David decía de que su fuerza se evaporaba, de que su cuerpo se consumió, de que gemía de día y de noche. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que al no confesar se hacía daño a sí mismo, dañaba su relación con Dios, pero también había daño físico. Entonces, por eso es que muchas veces cuando hay práctica del pecado y es oculto para las demás personas y fingimos que todo está bien, hasta nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. Por eso debemos confesar, por eso debemos hablar, por eso debemos buscar una persona de confianza que tenga un nivel espiritual alto, que goce precisamente de nuestra confianza para poder hablar sobre algunas situaciones que vivimos en nuestro pasado que provoca que ocultemos prácticas en el hoy y que evita que nosotros podamos tener una relación con Dios realmente honesta y sincera. Ya sabes, hay que confesar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que una práctica silenciosa es aquella que oculta en el fondo situaciones, Señor, que parece que son vergonzosas, pero que se convierten en una práctica del pecado
consciente y que hace que estemos muy, pero muy lejos de tu corazón. Hoy nos hemos dado cuenta y estamos dispuestos, Señor, a hablarlo, a abrir nuestros labios, Señor, y que tú escuches desde el fondo de nuestro corazón, como algún día lo escuchaste de David, y él lo declaró en este salmo hermoso que leímos. Y así, Señor, tú puedas restaurarnos, tú puedas perdonarnos, como perdonaste a David. Al final del versículo dijo, toda mi culpa desapareció. Y tú, Señor, quieres que nosotros podamos arrepentirnos de verdad y borrar todas esas culpas. Y te damos gracias por eso, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Mañana no olvides conectarte para un mensaje que nace del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Chao.